Hola y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar viendo algo de la historia del logaritmo y finalmente vamos a ver cuáles son las aplicaciones hoy en día. Vamos a comenzar. En un principio, el método del cálculo de los logaritmos se le atribuye principalmente a John Napier, que en 1614 publica el libro que lleva este nombre, donde describe este método. Según afirman, se dice que Arquímedes en el siglo III a.C. comparó una sucesión de números consecutivos, como los que se encuentran en la primera fila de la tabla, con los de la segunda fila, que es llamada una progresión geométrica. Y en este caso, cada valor de esta segunda fila es el resultado de elevar el número 2 por el valor correspondiente a la fila primera. Como decíamos, al comparar ambas sucesiones se dio cuenta de que para multiplicar, por ejemplo, 128 por 512, bastaba con sumar los valores de los números de la primera fila de donde provienen estos dos valores, es decir, 7 y 9, 128 viene de resolver la potencia 2 a la 7, y 512 es el resultado de elevar 2 a la 9. Es decir, había que sumar simplemente 7 más 9, cuyo resultado es 16, y buscar el 16 en la primera fila para dar con el resultado correspondiente en la segunda, el cual es 65.536. Y coincide, y hoy en día es fácilmente comprobable con la calculadora, con la multiplicación o el producto entre 128 y 512. Y así como existía esta tabla en base 2, se generaron otras diferentes tablas para diferentes valores de la base. La noción actual de los logaritmos viene de la mano de Leonhard Euler, que pudo conectar a estos logaritmos con la función exponencial. A raíz de este desarrollo se ampliaron los n de la tabla anterior de la primera fila. ¿Pero cómo? A partir del gráfico de una función exponencial. Vamos a tomar el ejemplo de 2 a la x. En este se observan en rojo, en puntitos rojos, los valores de la función en los que el exponente es un número entero. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y así sucesivamente. En la tabla solamente nos limitábamos a tener exponentes enteros. A partir de esto se pueden obtener otros valores que provengan de exponentes que no son necesariamente enteros. Por ejemplo, si tomamos un valor entre el 2 y el 3, por ejemplo 2,5, podemos comprobar qué valor le corresponde con el solo hecho de observar el gráfico. El exponente 2 a la 5 nos va a arrojar un resultado cercano a 5,6. Si esto lo hacemos efectivamente en la calculadora, vamos a observar que 2 elevado a la 2 a la 5, el resultado concreto es este número que tenemos acá. Por lo tanto, fue una aproximación bastante certera. Y gracias a esta función se pudieron extender los valores del exponente a otros valores. ¿Y cómo entran en juego los logaritmos en esta parte? La realidad es que es muy sencillo. Por ejemplo, nosotros recién tomamos un exponente cuyo valor se ubica entre el 2 y el 3 y asociamos el número que le correspondía de los ubicados en el eje Y, que son el resultado de esta función. Pero vamos a hacerlo de forma inversa. Vamos a tomar un valor que esté sobre el eje Y, por ejemplo, 7, y trazando una línea recta donde se toque con la gráfica, podemos de nuevo trazar otra recta, pero esta vez de forma vertical, para que nos dé una aproximación del valor de x que le corresponde, es decir, del valor del exponente. Y hallar este exponente no es más ni menos que hallar el valor del logaritmo de 7 en base 2. Y a pesar de que no vamos a entrar en detalle de las funciones y las funciones inversas, sino que lo vamos a dejar para otro video, creo que este es el momento en el que tenemos que establecer esta relación que existe entre la potencia y los logaritmos y que se simboliza de la siguiente manera. Y la flechita que aparece ahí, que apunta hacia ambos lados, se lee sí y solo sí, y que significa que lo que está de un lado implica lo otro y viceversa. Los logaritmos fueron introducidos con el propósito de simplificar algunos cálculos numéricos que eran complicados.
A partir del siglo XVI, la astronomía, las técnicas de navegación, pero sobre todo la actividad económica comenzó a requerir de otro tipo de cálculos de los que se venían haciendo y que implicaban grandes números, tediosas operaciones como multiplicaciones y divisiones. Entonces tuvieron que pensar en técnicas para facilitar estos cálculos, ya que no existían calculadoras por aquel entonces. Para eso se pensó la forma de utilizar las tablas de logaritmos que ya existían, en el que se podía consultar el valor del logaritmo de un número en una lista limitada de valores y que por supuesto se utilizaron enormemente, sobre todo porque los logaritmos, gracias a sus propiedades, nos permiten convertir los problemas de multiplicación y división en problemas de sumas y restas, lo que hace mucho más sencilla las situaciones. La utilidad fundamental de los logaritmos en aplicaciones se reducen al manejo de escalas logarítmicas. Una de las aplicaciones del logaritmo es la escala de Richter, que es la escala que mide la energía que libera un terremoto. La magnitud y la energía se relacionan con la siguiente fórmula. Otra aplicación es en el cálculo del pH. El nivel de pH mide el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución y su fórmula es la siguiente. Otra aplicación de los logaritmos se da cuando se quieren conocer el brillo de las estrellas. Hay una definición que se llama magnitud aparente y esta es la que cuantifica el brillo de una estrella o de un cuerpo celeste, que va a depender de muchas cosas como la luminosidad del objeto, la distancia observador y objeto y otros factores, y su fórmula tiene también involucrado al logaritmo. También se puede usar el logaritmo para calcular la intensidad del sonido, que se mide a partir del decibelio, que es una unidad que expresa la relación entre dos valores de potencia sonora. Y otra de las aplicaciones es el uso del logaritmo en la datación por radiación de carbono 14. Es un procedimiento que determina la edad de ciertos objetos arqueológicos, por ejemplo, pero que necesariamente tengan un origen biológico. Y para calcular esto se utiliza la fórmula que aparece en la pantalla, donde A implica la antigüedad del fósil en años, T es el periodo de semi-integración del carbono 14 y N es la cantidad de carbono 14. N sub F es la cantidad final de carbono 14 y N sub 0 es la cantidad inicial. Y hasta acá hemos llegado con nuestros ejemplos y por supuesto hemos llegado al final del video. Los invito a que se suscriban al canal y que dejen sus comentarios por ahí abajo. Nosotros nos encontramos en el próximo.